Amén. Hoy pues me tocó compartir la palabra de Dios. Quiero que hagamos una oración así como está. Incline su rostro y vamos a pedirle que el Señor nos hable esta mañana. Padre, te damos gracias, infinitas gracias, Señor, por este privilegio que no muchos tienen alrededor del mundo, de reunirse libremente, con libertad, Señor, para hacer un culto hacia ti, Señor, para adorarte, para glorificarte, donde se reúne la iglesia, Señor, para darte la honra y la gloria debida a tu nombre, con las alabanzas, con nuestros cantos, alzando nuestras manos, dirigiendo nuestras oraciones hacia ti, Padre. Te damos gracias por esa libertad que nos das de dar para tu obra, Señor, porque dice tu palabra que más bienaventurado es dar que recibir. Hoy, Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón a través de esta palabra que nos has dejado, Padre, de esta palabra santa que a través de todos estos años llegó a nuestra vida, Señor, con el único propósito de guiarnos, de darnos luz en medio de un mundo de tinieblas, Padre. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para que esta palabra, Señor, haga la obra para lo cual fue enviada. En el nombre de Jesucristo te damos la gloria y la honra a ti. Y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra que quiero compartir con ustedes está en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, y vamos a leer de este capítulo los versículos 20 al 23. Los que traigan su Biblia pueden abrirla y los que no, pues pueden leerlo ahí en la pantalla. Dice el Señor en su palabra: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Palabra de Dios para nosotros. Bendito sea su nombre. He titulado este mensaje haciendo caso al ruego de nuestro Señor Jesucristo, porque esta es una oración que el Señor levantó a su Padre Celestial hace casi 2000 años. Y he titulado a esta prédica: seamos uno, buscando la intención del corazón de Jesús para nosotros. Seamos uno. ¿Cuántos saben que vivimos en tiempos difíciles? Nuestro hermano Víctor lo acaba de comentar ahorita. Vivimos en tiempos muy difíciles, tiempos en los cuales el mundo y las cosas que están en el mundo son cada vez más fuertes. Las cosas del mundo, con esto quiero decir todo lo contrario a los deseos de Dios, sus principios, sus valores, su santidad. Y esto que les acabo de decir, que es de Dios, están cada vez más relegados, ¿sí? Y dejados a un lado. Y lo que Dios tiene en esta tierra para poder ser luz y sal de la misma, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que fue iniciada por nuestro Señor
para darle dirección a este mundo por medio de su palabra y de su vida misma, están perdiendo su objetivo. Cada vez más congregaciones alrededor del mundo están más relajados, han perdido su sabor, están divididos, persiguiendo un montón de cosas, menos la voluntad de Dios para sus vidas. Hay iglesias que han cerrado, hermanos. Como diría alguien por ahí, ¿qué nos pasa? ¿Qué estamos haciendo o dejando de hacer? ¿En qué parte de nuestro caminar nos desviamos y tomamos otra dirección para nuestra vida? Como la humanidad nos unimos para lograr objetivos a veces, así es el hombre, se une para lograr objetivos en su vida. Pueden construir edificios tan grandes y tan hermosos y se unen todos y están totalmente con ese objetivo. Si no, mire los edificios que hay allá en Dubái, ¿verdad? La otra vez vi un video de un edificio que parece una moneda, es un círculo así totalmente, y a veces los arquitectos hacen cada cosa que dices tú, ¿cómo se va a hacer? Pero por eso están los ingenieros civiles y nosotros nos encargamos, y si hay dinero pues todo se puede hacer, ¿verdad? Y hay edificios y se unen para hacer cosas maravillosas en esta vida. La gente que no teme a Dios en sus corazones y no tiene a Dios, también se une para lograr sus propósitos, como unirse para lograr fiestas muy reventadas y obscenas delante de Dios, de lo más grande que se ha visto, donde abunda todo lo que a Dios no le agrada, como beber en exceso, adulterios, fornicaciones, pero se unen como si fuera uno para lograrlo. Dicen que los satánicos se unen para ayunar y para derribar otras iglesias. Hasta ellos se unen, hermanos. El mundo sabe lo que es estar unidos para poder lograr algo en la vida. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ellos se unen para hacer todo lo que su corazón desea y lo toman muy en serio. En el Antiguo Testamento hay un pasaje en la Biblia donde la humanidad se unió para hacer algo que Dios no les había mandado hacer, algo que violaba los mandamientos de Dios, y estaban tan unidos y aferrados a ese objetivo que Dios tuvo que descender para quitarlos de lo que estaban haciendo y desistieran. Fue ahí donde Dios intervino, confundió las lenguas, y como no se pudieron entender, se separaron y cada uno se fue por su rumbo. Pero Dios tuvo que intervenir. Cuando el hombre se propone algo, hermanos, lo hace. Y hay veces que hace cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese pasaje pues es la Torre de Babel. Usted lo puede encontrar allá por Génesis capítulo 11. Pero este pasaje que leímos, donde Jesús está orando, de hecho en los evangelios es la única oración larga, ¿sí?, y continua registrada de Jesús. Cuando uno ora al Padre en forma genuina, somos capaces de revelar lo más íntimo de nosotros, de abrir nuestro corazón, nuestros anhelos y deseos más apremiantes. Simple y sencillamente nos vaciamos delante de la presencia de Dios. Amén. En esta oración de nuestro Señor Jesucristo, que empieza en este capítulo, ¿sí?, que leímos desde el versículo 1, es una oportunidad de ver el corazón de Jesús, de ver el corazón de Dios. Aquí están plasmadas varios temas sobre la glorificación, sobre el enviar a sus discípulos, sobre el creer, sobre el mundo, sobre nosotros, sus hijos, pero nos vamos a detener en un tema que es la unidad de sus hijos. Dice el versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí
por la palabra de ellos. Si nos fijamos desde el versículo 20, esta oración no se trata solamente de los 11 apóstoles que estaban ahí, sino también se trata de nosotros. Es una oración que el Señor hace al Padre y le dice: no solamente ruego por esto, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. El Señor intercediendo desde aquel día por cada uno de nosotros, y lo sigue haciendo el día de hoy, porque dice su palabra en Romanos 8:34: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Espíritu Santo también intercede por nosotros, dice su palabra en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el versículo 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tenemos a alguien intercediendo por nosotros todos los días, ¿sí? A nuestro Señor Jesús, al Espíritu Santo. Así que, hermanos, debemos descansar en esas intercesiones, debemos descansar en esa promesa de la palabra de Dios y poner delante de Él nuestra obediencia y nuestra confianza. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo, desde aquel tiempo antes de su entrega en la cruz, nos veía a cada uno de nosotros y está orando desde aquel día por ti y por mí. Se iba de este mundo sabiendo y confiando que la obra de Dios que Él empezó continuaría a través de sus discípulos y de los discípulos de sus discípulos y de los discípulos de los discípulos de sus discípulos, y así le podemos seguir, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Porque Él nos ha llamado a ser sus discípulos, a aprender de Él. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros estaba en la mente de Jesús en esa oración, ¿sí? Cada uno de nosotros, si podemos estar tranquilos, amén, podemos estar totalmente en paz, descansando en esa palabra. Gloria a Dios. Jesús lo estaba haciendo de todo su corazón. Versículo 21 dice: para que todos sean uno. Ese era el pedir de Jesús. Una de las tantas cosas que Él pidió era eso: para que todos sean uno. ¿Creen que esta petición de Jesús sea algo importante? Si el Señor la pidió, ¿creen que sea algo importante? Hermano, es más que importante. Es importante, pero es más que importante, es primordial. Es primordial para nuestra vida cristiana. Es primordial para el caminar de la iglesia a través de todos los tiempos, de todos los siglos, y es primordial para nuestra iglesia el día de hoy. Aleluya. Debemos ser fieles a la verdad. Amén. Pero no debemos ser personas contenciosas de espíritu. Hay hermanos que vienen para contender sobre cosas que delante de Dios, de su palabra, no son importantes, y viven contendiendo y contendiendo. Hay muchas cosas por las cuales no se logra la unidad en una iglesia. Yo quiero mencionar dos en esta mañana y me voy a tener en estas dos nada más. Número uno, una de las cosas que nos impiden estar en unidad es el contender, porque nos creemos más sabios y más conocedores de las cosas de Dios. Si usted lee Romanos 14, voy a hacer como un resumen de ese capítulo. Habla ese capítulo de los débiles en la fe, ¿sí?
Usted ya lo ha leído. Dice que algunos comían solo legumbres, ¿sí? Y otros comían de todo, carne. Algunos guardaban un día, para otros era igual todos los días, pero había un pleito entre los hermanos por eso. Quizás el que comía solo legumbres era porque era carne sacrificada a los ídolos y decía, ¿cómo voy a comer yo esas cosas inmundas que son sacrificadas a los ídolos? Y quizás el que no comía carne decía, el que comía carne decía, bueno, es que todo es bendito en el Señor. De hecho, Pablo lo aclara ahí, ¿no? Y él dice que todas las cosas el Señor las ha bendecido, pero hay ciertos niveles en la iglesia de conocimiento. Y Pablo lo dice que el que no comía carne y el que se guardaba de ciertos días, él lo veía como el débil en la fe, ¿no? Y el que tenía esa libertad de saberse bendecido de Dios, lo llamaba el fuerte. Pero a lo mejor para el débil era el otro, ¿no? El débil era la otra persona. Y decía, es un libertino, hace de la palabra de Dios un libertinaje en su vida. Y él era el fuerte porque guardaba la palabra, ¿no? Y se hacía todo por cumplirla. Pero bueno, eso eran problemas. Eran problemas que pasaban en la iglesia en aquel entonces y que muchas veces ocurren también, quizá no con esas mismas temáticas, pero hoy en la iglesia también pasan. Había contiendas por esas cosas y eran cosas de lo que a Dios realmente no le importaban mucho. Porque dice su palabra en Romanos 14:17 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Recuerdo cuando yo recién llegué a la iglesia, todavía me acuerdo, hermano, fue hace mucho tiempo, pero todavía la memoria me alcanza para eso. Y donde yo asistí, a la primera iglesia que asistí, era pecado ir al cine, hermanos. Era pecado ir al cine. Y yo entendí pues que no era pecado, pero aún así no fui al cine, porque la iglesia, ellos pensaban que era pecado, y si yo iba, pues a lo mejor iba a ofender a algún hermano. Y decía yo, bueno, pues ir al cine, ¿para qué me hace falta? Aparte ni dinero tengo, aunque voy a comprar palomitas y todo eso, ¿no? Pero mi intención era no ofender a mi hermano, aunque yo sabía que eso no tenía nada malo. Todo dependía de qué película fueras a ver o qué veías, ¿no? Pero pues así se usaba en ese entonces. A veces, no a veces, pero dice la palabra de Dios, esto dice la palabra de Dios, que los que nos creemos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Romanos 15:1. Nos creemos fuertes en el Señor. Eres fuerte en el Señor, tienes mucho conocimiento de Él, entonces ten cuidado de los que no. Ten cuidado de aquellos que son débiles en la fe. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos debe ser para edificación. Romanos 15:2. Todo lo que tú y yo hagamos debe de ser para edificar, no para destruir. Romanos 14:5 dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, si tú crees algo porque eres fuerte, tenlo contigo mismo y está convencido tú en tu propia mente. Cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Romanos 14:2. Al fin, cada uno va a dar cuenta a Dios de lo que hace o deja de hacer. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios en cuanto al conocimiento. En 1 Corintios 8, del 1 al 2, dice el Señor, dice su palabra, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre eso. Si ya sabemos de qué se trata ese asunto. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Es bueno tener conocimiento? Sí, es bueno conocer. Tener conocimiento, pero con amor.
para que nos mantenga con los pies en la tierra, humildes. El creernos más de lo que debemos creernos, el estar envanecidos, impide la unidad del cuerpo de Cristo. Debemos ser humildes y reconocer lo que dice el versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. O sea que si yo creo que sé algo y me creo muy sabroso por eso, hermanos, todavía no sé cómo realmente deben ser las cosas. Debemos tener esa actitud, ¿sí?, delante de los demás hermanos. Es verdad que algunas veces debe haber crítica constructiva, corrección y reprensión en el nombre de Jesús, pero con amor y por medio del amor, con el fin de edificar. Busquemos la unidad, la unión, el ser uno. Ese debe ser nuestro objetivo en una iglesia, el pertenecer a alguna congregación. Otra cosa, número 2, otra cosa que impide la unidad es cuando tomamos partido por un líder, ¿sí? No, pues lo que diga el hermano Philly, ¿no? Y hablando de esto, quiero hacer un paréntesis, pero tiene que ver con esto. Me dicen el pastor Philly. Yo no me considero pastor. Pastor es uno y es nuestro hermano Fernando Espinosa. Yo soy su ayudante, su copastor, o quizás su perro ovejero, no sé cómo lo quiera ver, pero el pastor es uno en esta iglesia y se llama Fernando Espinosa. Amén. Cuando tomamos partido por un líder, mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 al 13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Sí suele suceder esto en algunas iglesias. Espero que aquí no. Y que no digan, no, pues yo, como diga mi líder de célula, no, porque él es mi líder. Y si el líder dice algo en contra de lo que su pastor dice, pues yo le hago caso a él. O yo le hago caso a esta persona porque él me inició en el evangelio, y no importa lo que diga el pastor, yo le hago caso a él. Muchas iglesias no están unidas porque no hacen caso a nadie más que al que piensan que es su líder. O algunos se denominan autolíderes, ¿no? Lo que yo pienso y lo que yo creo. Gloria a Dios. Hermanos, aquí hay un solo líder al que Dios ha puesto en este lugar para beneficio de nosotros y escucharlo por encima de otros líderes, y ese es nuestro pastor. Sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Cristo ha puesto un pastor en este lugar, al cual Dios le da dirección para esta iglesia. Y si ese líder que tenemos nos dice que no lo escuches a él, y que lo escuches a él antes que al pastor, ese líder no camina de acuerdo a la dirección que Dios dice, porque dice la palabra de Dios en Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué dice aquí la palabra? Obedeced a vuestros pastores. Ahora, no quiere decir que haya muchos pastores, hay un solo pastor en una iglesia, pero esta carta fue escrita a los hebreos y era para muchas iglesias, así que se refería en plural.
¿sí? Pero hay un solo líder en esta iglesia. Y hemos visto a través de los tiempos que las divisiones que pasan en una iglesia es porque a lo mejor se separó, por ejemplo, el líder de alabanza y se llevó la mitad de la iglesia, ¿no? No estoy diciendo nada por Jacobo, ¿eh? No. Eso pasa en otras iglesias, hermanos. Pero sí ha pasado. Y ven tanto a un líder que lo que él diga es lo mejor. Pero cuando alguien les diga, síganme a mí y no al pastor, aunque yo se los diga, hermanos, repréndanme en el nombre del Señor. Y vayan con el pastor y díganle lo que está haciendo, lo que estoy haciendo yo. ¿Sí? Versículo 21, dice la palabra: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esta unidad comparada con la unidad del Padre y el Hijo, imagínense, así como tú, yo, tu Padre y yo somos uno, así yo quiero que ellos sean uno en nosotros. ¡Qué tremendo! Que Dios nos pueda comparar con esa unidad tan preciosa y hermosa del Padre y del Hijo. Esta era una unidad de espíritu, una unidad de corazón, una unidad de propósito, una unidad de destino. Unidad de espíritu, dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judío o griego, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Todos tenemos el mismo espíritu en cada uno de nosotros, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo que dijo el Señor que iba a mandar cuando Él se fuera. Ese espíritu nos une a nosotros. Unidad de corazón, dice Filipenses 2:2, completad mi gozo, dice el apóstol Pablo, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vean lo que el Señor les pedía a los filipenses. Los filipenses era una de las iglesias más preciosas que había, muy alabada por Pablo, pero tenían una cuestión ahí, un detallito, ¿no? Que no estaban como muy bien unidos, no sentían lo mismo, y por ahí alguien se sentía más que otros. Y entonces el apóstol Pablo le dice: completen mi gozo, por favor, sientan un mismo amor unos por otros, sientan una misma cosa, sean de una sola alma. Amén. Unidad de propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? El propósito de cada uno de nosotros: predicar el evangelio, las buenas nuevas, hacer discípulos, fomentar la unidad del cuerpo de Cristo, edificar la iglesia, la misericordia al desvalido, prodigar el amor de Dios. Hay cosas que nos deben unir más que cosas que nos deben de separar. Unidad de destino. ¿Hacia dónde vamos, hermanos? Estamos unidos por el mismo destino. Dice su palabra en 1 Tesalonicenses 4:16 al 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el destino de cada uno de nosotros, estar siempre con Él, ¿sí? A su lado, ¿sí? De poder ver su rostro cara a cara, dice su palabra, porque le veremos, porque seremos semejantes a Él. Aleluya. Y esas son las cosas que nos tienen que mantener unidos, su Santo Espíritu, ¿sí? Unidos en una misma mente, en un mismo corazón, con un mismo propósito, con un mismo destino, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice su palabra que cuando llegó el día de Pentecostés, dice su palabra que estaban todos unánimes, juntos. No solamente estaban juntos, sino eran de una sola alma. Y vino el Señor y descendió y los llenó por primera vez de su Santo Espíritu. Y de ahí en adelante la iglesia fue transformada, porque recibieron poder de lo alto, poder para hacer la obra de Dios.
¿Cuánto quieren eso en sus vidas, hermanos? Ser llenos de su presencia. Dice la palabra de Dios con respecto a los primeros cristianos en Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Aleluya. Así eran los que habían creído al principio. De tal forma que nadie pensaba que lo que tenían era de ellos nada más, sino que lo compartían. Todo aquel que quería lo podía hacer. No era una obligación, no era alguien que les imponía algo, sino que salía de su corazón porque habían sido llenos de la presencia de Dios. Eso pasa cuando somos llenos de Dios en nuestra vida. Aleluya. Se va el egoísmo por un lado y pensamos más en la necesidad de mi hermano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 21 dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuestra unidad ayuda al mundo a creer que el Padre envió al Hijo. En otras palabras, salvación de sus almas. Creer en el Hijo, eso es lo que nos salva a cada uno de nosotros. Y esa unidad es lo que eso hace, ayuda al mundo a creer. Dice Hechos 2, 46, 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. Queremos, hermanos, que el Señor añada a la iglesia cada día los que tengan que ser salvos. Hermanos, hay que buscar esa unidad de Dios con su iglesia, con su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aquí un tip, ¿sí? Porque dice el Señor: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. ¿Qué es esa gloria? La gloria de su presencia, de su Espíritu Santo en nuestras vidas. La gloria de su palabra en nosotros, ¿sí? Esa es la gloria que el Señor nos da para que seamos uno. La gloria de Dios es la manifestación de su presencia, y a través de su Espíritu Santo y de su palabra contamos con su presencia todos los días de nuestra vida. Aleluya. Versículo 23. Quiero tomar una parte nada más de este versículo donde dice: para que sean perfectos en unidad. O sea, no solamente la petición de Jesús era para que estén unidos, sino para que sean perfectos en esa unidad, hermanos. No es una unidad impuesta a fuerza o coercitiva o a través del miedo. No es por compromiso. Es que el hermano predicó de la unidad y pues tengo que estar unido. No es así, hermanos. Es una unidad basada en el amor a Dios y en el amor hacia nosotros, y es nuestra identidad común en Cristo, el que somos hijos de Dios. Cada uno de nosotros, Dios puso su vida por cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros al Señor le costó su sangre, su vida total derramada por cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios, somos hermanos en el Señor, ¿sí? Y con la ayuda del Espíritu Santo, claro que sí se puede acceder a esa unidad perfecta. Gloria a Dios. ¿Cómo la ven, hermanos? Ya platiqué mucho, ¿no? Ya hablé mucho, pero ¿cómo la ven ustedes? ¿Será posible caminar hacia lo que Jesús oró al Padre aquel día? Que sean uno, como tú y yo somos uno, Padre. ¿Podemos caminar hacia la unidad del cuerpo de Cristo? Sí, y lo diré con un axioma de matemáticas. Sí y solo sí. Sí y solo sí nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y por su palabra.
si no nos dejamos guiar por Él y por la palabra de Dios, hermanos, difícil situación. Pero ¿cuántos creen que Dios es poderoso y puede hacer grandes cosas en nuestra vida? Aleluya. Efesios 4 del 1 al 4 dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, estar prestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué necesitamos, hermanos? Humildad, mansedumbre, paciencia, amor, frutos del Espíritu Santo, frutos de andar en el Espíritu. Necesitamos ser llenos de Dios, llenos de su presencia, para recibir poder y llevar a cabo la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que hay muchas cosas, hermanos, por lo cual las personas no creen. ¿Sí? Hay muchas cosas. Yo solamente estoy hablando de una que necesitamos. Hay gente que no cree porque por un velo que tienen que impiden que vean las cosas de Dios. Y si va a decir, ¿ahí dónde sacó eso el hermano? Bueno, está en 2 Corintios 3, 13 al 16. También porque tienen el entendimiento entenebrecido, dice la palabra de Dios. Efesios 4 del 17 al 19. Me acuerdo una vez que estaba predicando de esto y en vez de decir tienen el entendimiento entenebrecido, dije tienen el cerebro entumecido. Y cómo se rieron los que estaban ahí abajo. Pero bueno, también la riega uno, ¿no? Y me dijeron, porque era una plática en la cual estábamos practicando cuando recién iniciamos en las cosas de Dios, y pues tenemos que practicar, predicar. Decíamos, a ver, predícanos a nosotros. Y luego Claudio estaba ahí sentado con mis amigos y yo predicándoles, y así practicábamos, ¿no? Y como se rieron, no los podía parar en media hora dándome carrilla. Pero bueno, al cabo que no son carrilludos, ¿verdad? Dice que también se envanecen en sus propios razonamientos y su corazón se entenebrece. Romanos 1 del 20 al 21. Ok, hay muchas cosas y más a lo mejor por las cuales alguien no viene a la presencia de Dios, no se convierte. ¿Sí? Sabemos que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Eso sí lo sabemos. Pero hermanos, hay cosas que nosotros debemos hacer. Tenemos que hacer nuestra parte delante de Dios, ¿sí? Pero esta unidad de ser unos, el amarnos como dice su palabra, es la base sobre la cual se edifica para que no haya excusa en los inconversos para creer. El Señor oró por ello. Es una gran bendición mostrar a Jesús a través de su amor, que nos conduce a ser uno, a gozarnos cuando alguien se goza, a llorar con los que lloran, a compartir en lo que Dios nos ha bendecido, a ayudarnos unos a otros cuando estemos en posibilidad de hacerlo, a formar parte del cuerpo de Cristo y ser miembros los unos de los otros. Aunque cumplimos diferentes funciones, nos necesitamos unos a otros para ir edificándonos en amor. Aleluya. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos, y miembros los unos de los otros. Y para que su cuerpo avance tiene que estar completo. Y se nos ha dado el privilegio de formar parte de ese cuerpo. Hacemos una función, hacemos otra, pero es un privilegio formar parte de ese cuerpo. Y es una lástima, sería una lástima que a lo que Dios te ha llamado no lo puedas cumplir. ¿Y sabes por qué? No porque le vayas a hacer daño al cuerpo. Bueno, sí nos va a doler, pero Dios va a hacer algo grande en otra persona y va a tomar tu lugar. Porque el propósito de Dios y los propósitos de Dios para su iglesia
no pueden ser interrumpidos ni por ti, ni por mí, ni por nadie. Él va a cumplir su palabra y va a cumplir sus propósitos con nosotros, en contra de nosotros, a pesar de nosotros o lo que sea. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Quiero terminar esto leyendo con ustedes. Voy a pedir que por favor pasen los músicos, les voy a pedir que se pongan de pie y vámonos al libro de los Salmos. Y quiero leer un salmo para terminar con esta predicación, con esta exposición de la palabra. El Salmo 133 es un salmo precioso que habla de la unidad, aleluya. Dice su palabra, ¿ya lo tiene ahí, hermano? Salmo 133, a lo mejor usted se lo sabe de memoria, ¿sí? Dice su palabra, mirad, ¿sí? Así empieza, mirad, como que David le dice cuando escribe esto a todos aquellos que lo van a escuchar: miren, estén atentos a lo que voy a decir, ¿sí? Que sus ojos no se muevan, que sus oídos no se vayan por otro lado, miren, ¿sí? A lo que voy a decir. Cuán bueno y cuán delicioso es, cuán bueno y cuán delicioso, hermano. Hay cosas buenas que no son deliciosas, pero son buenas. Y hay cosas deliciosas que no son buenas. Pero lo que nos dice aquí el Señor es que esto es bueno y es delicioso. Aleluya. ¿Y qué es eso? Habitar los hermanos juntos en armonía. No solamente juntos, sino en armonía, ¿sí? Como cuando tocan los músicos así armoniosamente, ¿no? Todos entran a su tiempo y se escucha una melodía armoniosa. Porque es muy fácil quizás ser armonioso cuando no estás junto, cuando estás lejos, cuando no vienes a la congregación, cuando no te involucras en las cosas de la iglesia, cuando no piensas en tu hermano. Lo difícil es estar juntos y todavía en armonía, ¿sí? Por eso decía el apóstol Pablo, soportándonos unos a otros en amor. El amor debe ser nuestro soporte, el perdón, la misericordia, la humildad de corazón, no envanecernos como que sabemos algo, cuando en realidad lo que sabemos no es como debemos saberlo, ¿sí? Bendito sea el nombre del Señor. Dice su palabra, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Oh, hermano, este salmo es como para hacer otra predicación, pero no se preocupen, no voy a hacer otra predicación. ¿verdad? Dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Aleluya. Como el rocío. ¿Qué hace el rocío, hermanos, con los montes? Les da vida. Lo que está reseco lo reverdece, ¿sí? Viene la vida. Por eso termina el salmo diciendo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué precioso. Qué preciosa es la unidad de su pueblo. Qué precioso es cuando caminamos en armonía unos con otros, porque ahí hay bendición. Bendición para tu vida, bendición para tu familia, para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Ahí hay bendición. Y dice algo más: ahí hay vida eterna. Aleluya. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pregunto otra vez, ¿vale la pena esta unidad? ¿Vale la pena hacer caso a la palabra de Dios cuando nos dice que tenemos que ser unos en Él? Vale la pena, hermanos. Vale la pena, aleluya. Inclina tu rostro esta mañana. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta palabra. Gracias, Señor,
por tu dirección, Padre. Gracias, Señor, por tus consejos, porque son refrigerio a nuestros huesos, porque es medicina para nosotros, porque dice tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que venga de tu boca, Señor. Y esa palabra nos trae vida, vida en abundancia para cada uno de nosotros, vida en abundancia para aquellos que están en muerte, Señor. Vida en abundancia para aquellos que se sienten a lo mejor derrotados, cansados, destruidos. Pero aquí estás tú, Señor, aleluya, el que es la vida de nuestra vida. Tú, el cual es la fuente de vida de tu iglesia. Bendito sea tu nombre, Padre. Te pedimos perdón también, Señor, si esta palabra la hemos tenido a un lado y nos hemos preocupado en demasía por lograr nuestros propios objetivos y hemos perdido el rumbo, Señor, de lo que tú quieres para nosotros y cada uno de los que estamos aquí. Perdónanos, Señor, pero yo sé que tú eres un Dios de misericordias y ellas son nuevas cada mañana. Cada mañana tus misericordias son nuevas. Y lo que tú empezaste en nosotros, dice tu palabra, que tú lo terminarás. Aleluya, lo que has iniciado en el corazón de cada uno de nosotros, tú lo vas a terminar y será perfecto, Señor. Por eso aquí estamos, Padre. Somos barro en tus manos. Moldea nuestra vida como tú quieras, Señor. No como yo creo, sino como tú quieras a través de tu palabra, Padre. Bendito sea tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.